Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Giribaldi Rodrigo. En la charla de hoy vamos a estar hablando de lo que es sedación y analgesia. Vamos a complementar con otra clase que es de delirio y de manejo de la sedación y la analgesia en cuidados intensivos, donde abordaremos de diferentes estrategias, construyendo cuáles son los mejores escenarios para utilizar cada uno de los agentes de sedoanalgesia que contamos hoy por hoy. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser definir la necesidad de utilizar pseudoanalgesia, detallar propiedades farmacológicas de los fármacos a utilizar, la utilización de escalas para valorar dolor, sedación y delirio, destacar importancia de suspensión diaria de la sedación, conocer complicaciones de la sedación y analgesia. Bien. Como sabemos, un tercio de los pacientes que se encuentran cursando internación en las unidades de cuidados intensivos reciben, en su gran mayoría, ventilación mecánica. Estos pacientes manifiestan a lo largo de su internación dolor, ansiedad y delirio, los cuales estos deben ser prevenidos, ¿sí? Y tratados. Los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos generalmente experimentan dolor y disconfort por diferentes causas. Esto tiene un origen multifactorial, como pueden ser desde las enfermedades preexistentes y una base que tiene el paciente para presentar dolor o algún tipo de condición que predisponga a la ansiedad y al delirio, pacientes con traumatismos, van a estar expuestos a múltiples procedimientos invasivos. Un paciente que está invadido en la unidad de cuidados intensivos requiere desde un catéter de vía central para la administración de fluidos y toda la terapéutica farmacológica. Requiere, si está en una condición de ventilación mecánica, un tubo orotraqueal que atraviesa las cuerdas vocales, lo cual va a necesitar de una sedación. Vamos a ver en qué nivel de profundidad, un analgésico para tratar de que no manifieste dolor y eso no predisponga a tener más ansiedad y delirio y a complicaciones de las enfermedades preexistentes. Va a tener seguramente sondas de alimentación, como puede ser una sonda K108, como pueden ser también dispositivos vesicales para la evacuación de la diuresis. Pacientes que van a estar continuamente monitoreados. Estos monitores experimentan ruidos, el funcionamiento de los motores, el funcionamiento del respirador, las luces artificiales. Todo esto son una base que nuestros pacientes van a estar expuestos y que van a exacerbar el dolor y el disconfort. El tratamiento, como dijimos recién, catéteres, drenajes, ni hablar de un paciente que está posoperado, el cual probablemente tenga drenajes abdominales o drenajes torácicos. Y obviamente lo que son procedimientos de rutina, la aspiración orotraqueal, nasotraqueal o por vía de tubo orotraqueal, los cambios de ropa, la movilización, el posicionamiento, la inmovilidad prolongada. La verdad que todos estos factores lo que hacen es predisponer, ¿sí?, a nuestro paciente a un disconfort. Bien, el dolor, como dice ahí, si no es tratado, contribuye a alteraciones del sueño y desorientación, sumado a que el paciente que está en terapia intensiva probablemente pierda ese ajuste temporoespacial, ¿sí? Altere lo que es la relación sueño-vigilia y esto predisponga mucho a la desorientación. Es importante considerar que las unidades de cuidados intensivos son ambientes generadores de estrés, como dijimos recién. ¿Por qué? Por las luces artificiales, luces que no se apagan de noche, el paciente se desorienta y piensa que todo el día es de día, es diurno, eh, lo cual todo esto genera un aumento en la instancia hospitalaria, traducida en aumento de costos y en mortalidad a los pacientes. Es por eso que esto hay que tratarlo, hay que ser muy delicados con el tema de la sedación y la analgesia y la utilización de su farmacología, los cuales tienen que estar bien indicados, ¿sí? No es porque sí darle una sedación o un analgésico al paciente porque sí, sino que esto lo tenemos que ir evaluando continuamente al pie de la cama de nuestros pacientes. Bien, además el paciente de cuidados intensivos suele desarrollar complicaciones cardiovasculares, ¿sí?, principalmente asociadas a lo farmacológico y a los cambios de presión si el paciente está ventilado,
complicaciones pulmonares, cualquier paciente que está en ventilación mecánica tiene riesgo de tener una infección asociada a la ventilación mecánica, disfunciones hepáticas y renales condicionadas por el estatus farmacológico y nutricional de los pacientes, más las condiciones previas, ¿sí? Y esto también genera un deterioro cognitivo en el paciente que está en terapia intensiva. El cuidado seguro y efectivo de los pacientes demanda un ajustado equilibrio en el manejo de la analgesia, la sedación y la prevención y el tratamiento del delirio. Con lo cual, la idea de la charla de hoy es que conozcan todos los fármacos que nosotros tenemos a nuestra disposición, que puedan saber cuáles son los fármacos indicados en algunos pacientes que ya tienen una base eh, patológica previa y cómo ir manejándolos. Bien. Esto es un gráfico de lo que estuvimos diciendo recién en palabras. Vamos a ver que una enfermedad, ya sea aguda médica o quirúrgica, va a manifestar y va a ser un estímulo para generar dolor, y este dolor generará ansiedad y delirio. Las situaciones de ventilación mecánica, las intervenciones médicas y de enfermería a los que están los pacientes expuestos, los medicamentos que reciben, las enfermedades adquiridas hospitalarias, ya sea desde neumonías asociadas a la ventilación mecánica, desde infecciones asociadas a catéteres, desde escaras, alteraciones en la movilidad por restricción por malos posicionamientos, la influencia del entorno de la terapia intensiva, que parece que todo el día es de día, ahí mismo, van a generar un estímulo continuo, ¿sí? Para que el paciente desarrolle dolor, ¿sí? Ansiedad y delirio. ¿Qué necesitamos? Realizar intervenciones, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? A través del manejo de condiciones predisponentes y causales. O sea, si el paciente tiene una enfermedad patológica, tratar de realizar un adecuado diagnóstico para hacer un adecuado tratamiento. Si está en ventilación mecánica, ver cuál es el mejor modo para que el paciente esté ventilado. Intervenciones que sean las justas y necesarias para el paciente, nunca hacer de más. Los medicamentos, controlar cuáles son sus medicaciones habituales, cuáles son la farmacología que está recibiendo ahora, las interacciones que podemos tener entre esos fármacos, cuántos días de fármacos viene recibiendo, si adquirió insuficiencia renal y algún fármaco tiene más vida media o disfunción hepática. Bien, también seguir con lo que es la medicación, ¿sí? Los sedantes, los analgésicos y la medicación antipsicótica, o sea, tratar de, a través de intervenciones ajustadas, ¿sí? Que estén indicadas, ¿sí? En un momento preciso, también van a ayudar a disminuir la ansiedad. Bien. ¿Qué tenemos acá con el paciente una vez que genera dolor y ansiedad? Bueno, tratar de ver qué nivel, ¿sí? De dolor y ansiedad manifiesta, ¿sí? Si el paciente tiene una agitación peligrosa o una agitación que genera sincronías con con el ventilador, bueno, trataremos de ver cuáles son las intervenciones no farmacológicas que podemos realizar y cuáles son las intervenciones farmacológicas que podemos realizar en estos pacientes para tratar de calmar esta situación. En cambio, si tenemos un paciente que está en calma, que está alerta, que no tiene dolor, que no tiene ansiedad, bueno, probablemente las intervenciones no tengan quizás una intervención farmacológica, pero sí quizás de intervenciones no farmacológicas. Y cuando nosotros tenemos al paciente que está en una sedación profunda y sin respuesta y nosotros queremos buscar alguna respuesta en esos tipos de pacientes, bueno, a través de diferentes escalas vamos a ir viendo los distintos niveles de profundidad de sedación y vamos a ver cuáles son las intervenciones adecuadas, si es suspender la medicación por completo, si hacer una suspensión secuencial, ¿sí? Donde ir bajando diferentes porcentajes de medicación para ir viendo la respuesta del paciente. Básicamente, la idea de esto es evitar el distrés, ¿sí? Del paciente, que no esté estresado, tratar de mejorar el confort y que tenga una sedación lo más superficial posible, como tratar de salir de su condición que lo llevó a a las unidades de cuidados intensivos. Bien, cuando hablamos de sedación, estamos hablando de fármacos que permiten controlar la ansiedad, inducir el sueño y controlar la agitación. Hay demasiados estudios, ¿sí? Que señalan que el uso de sedantes en infusión continua
aumenta la duración de la ventilación mecánica y la estadía en cuidados intensivos. ¿Esto qué quiere decir? Sedar al paciente de más, de forma rutinaria, genera, ¿sí?, un aumento en la instancia en la ventilación mecánica como consecuencia en la estadía de los cuidados intensivos. Bien, para lo cual nosotros, a través de interrupciones periódicas, diarias, de la infusión de estos sedantes, vamos a tratar de ir evaluando, ¿sí?, cuál es el estatus de nuestro paciente para ver si podemos empezar a desvincularlo de la sedación y la analgesia o bajar los niveles de profundidad de sedación y ver cómo empezamos a interactuar, ¿sí?, con la ventilación mecánica, tratando de empezar a destetarlo, ¿sí?, la fase de destete. Bien, la desconexión de la ventilación mecánica, como dice acá, a menudo demorada por la sedación que reciben los pacientes, eh, esto también genera aumento de la instancia hospitalaria del paciente. Es por eso que nosotros, a medida que podemos ir suspendiendo la sedación y poder ir haciendo suspensiones o poner al paciente en alguna modalidad donde sea un modo espontáneo, que el paciente ya pueda empezar a respirar por sus medios, eh, esto nos va a permitir a nosotros reducir esa instancia hospitalaria. ¿Sí? La titulación del nivel de sedación y la interrupción de las infusiones continuas han demostrado disminuir la duración de la ventilación mecánica y la instancia, ¿sí?, en terapia intensiva. Esto está todo demostrado en artículos científicos donde la titulación de la sedación, acorde a los niveles de profundidad con las diferentes escalas que vamos a ir viendo y desarrollando, ¿sí?, que cada unidad de cuidados intensivos debe tener estandarizada para sí misma, a medida que vamos disminuyendo la profundidad y a su vez vamos disminuyendo la infusión de la sedación, nos permite a nosotros despertar mucho más rápido y que la instancia en ventilación mecánica sea mucho más corta. El objetivo ideal es un paciente calmo, ¿sí?, que pueda despertarse fácilmente y que mantiene un ciclo de sueño-vigilia normal. La verdad que esto es la panacea. Es muy difícil, cuesta bastante, ¿sí? Requiere de un entrenamiento desde el equipo médico, desde el equipo de kinesio respiratoria, desde el equipo de enfermería. La verdad que es muy difícil poder tener un paciente calmo que pueda descansar sin ningún tipo de alteración y que cuando uno lo quiera despertar se despierte. Una cosa es considerar un paciente que viene posquirúrgico, que quizás está 2, 3 horas ventilado, si la instancia en ventilación mecánica es mucho más corta, ¿sí?, que considerar aquel paciente que tuvo un distrés respiratorio o tuvo un politrauma, que estuvo más de una semana ventilado, probablemente desarrolla alguna de estas alteraciones que vinimos mencionando. Bien, como dice acá, algunas situaciones requieren niveles más profundos. No es lo mismo tener un paciente que no se pudo despertar de quirófano y que quizás necesita pasar a la terapia intensiva para poder extubarse en las próximas horas, ¿sí? O tener un paciente que tuvo una neumonía, que se complicó con un distrés respiratorio y que probablemente requiere de niveles de profundidad mucho más elevados. Por eso es importante considerar qué patología tenemos delante y cuál va a ser nuestro objetivo de profundidad de sedación. No es lo mismo un protocolo de sedación para todos los pacientes. Debemos individualizar cuáles son las patologías, cuáles van a ser las estrategias con el paciente que nosotros vamos a tener enfrente para tratar de elegir cuál es el mejor agente sedante para tratar de mejorar una buena sincronía de ventilación mecánica, ¿no? Y obviamente despertarlo fácilmente. El uso de escalas validadas para la evaluación del nivel de sedación está fuertemente recomendado, era lo que decíamos recién. Nuestra terapia intensiva donde nosotros trabajamos debería contar con algún tipo de escala de sedación y de analgesia que la utilice y que la hable y que sea el lenguaje común de cada unidad. O sea, cada uno de sus trabajos debería contar con alguna de estas escalas para tratar de decir, bueno, listo, nosotros con este paciente vamos a querer, ejemplo, usamos la escala de RAS, queremos un RAS de -3. Bueno, ¿cómo llegamos a un RAS de -3 en este paciente? De esta manera. Entonces, bueno, si nosotros podemos lograr, ¿sí?, eh, que cada paciente esté individualizado, probablemente nosotros estemos mejorando, ¿sí?, su instancia en la unidad de cuidados intensivos. Bien, dentro de los fármacos más utilizados y que hoy por hoy se vienen
dejando de utilizar para lo que son de forma de infusión continua son las benzodiazepinas, ¿sí? Son fármacos de elección para el tratamiento de la ansiedad y la agitación. ¿Cuáles son los principales efectos que tienen las benzodiazepinas? La sedación, el efecto ansiolítico, el efecto hipnóptico, anticonvulsivo, miorrelajante. Bien, nosotros tenemos que saber qué tipos de benzodiazepinas se pueden utilizar en diferentes escenarios y tenemos que saber cuál va a ser el efecto que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ejemplo, podemos utilizar benzodiazepinas en pacientes que están en terapia intensiva, que están ventilados hace 10, 15 días y los venimos despertando y están con ansiedad y a veces generan episodios de miedo y demás, bueno, sí, podemos utilizar algún tipo de benzodiazepina que sepamos que no tenga un efecto de profundidad, de sedación muy elevado, pero la potencia ansiolítica es más alta. Entonces vamos a tratar de ir asociando diferentes agentes como para tratar de utilizar el adecuado en este paciente que lo quiero ir despertando y que quiero que se despierte de una forma tranquila, que no tenga ningún episodio de ansiedad. Diferente a otro paciente que utiliza otro tipo de fármaco, que se despierta sin ansiedad, que la verdad comprende órdenes muy fácil y quizás no es necesario, pero bueno, vamos a ir viendo los diferentes y cómo los podemos ir combinando. Las benzodiazepinas, a forma amplia, ¿sí? El mecanismo de acción es unirse a los receptores GABA, ¿sí? Esto va a generar apertura de los canales de cloro y básicamente va a generar una inhibición de la transmisión neural, o sea, va a inhibir, ¿sí? La función de las neuronas. Como ven acá, en este diagrama, vamos a ver el impulso nervioso, ¿sí? Que vamos a tener sitios de almacenamientos, ¿sí? Del GABA, que este GABA lo que va a hacer, ¿sí? A nivel de la neurona 2, ¿sí? A través de sus receptores, va a ser unirse. Una vez que se une al receptor, va a generar un aumento de la liberación de cloro, lo cual va a generar un efecto inhibitorio sobre las neuronas. Bien, dentro de los fármacos más conocidos tenemos el lorazepam, ¿sí? Que es una benzodiazepina de acción intermedia. Como dice acá, es poco lipofílica, ¿sí? Por lo cual no tiene tanta acumulación en el tejido graso, no tiene metabolismo hepático, ¿sí? Únicamente se conjuga con el ácido glucurónico. Es un fármaco con una buena potencia ansiolítica e hipnóptica. Es apropiada para utilizar en pacientes añosos, en pacientes que tienen insuficiencia hepática o en pacientes que son alcohólicos o en pacientes que tienen antecedentes de consumo problemático de algún tipo de drogas, ¿sí? Eh, y como dice acá, se puede administrar en bolos, ¿sí? O se puede administrar en forma continua, ¿sí? Bien, el lorazepam también viene en vía oral, ¿sí? Entonces, bien, podemos utilizar, como dice acá, ya sea en bolo o en infusión continua. Y si es un buen agente ansiolítico, o sea, en esos pacientes que manifiestan ansiedad, ¿sí? Que son adictos, bueno, no está nada mal tenerlo y utilizarlo, ¿sí? Más que nada por el efecto ansiolítico, no para generar un efecto de sedación, ¿sí? Que obviamente como efecto secundario produce sedación el lorazepam a altas dosis, pero quizás en algunos pacientes, como son los que nombrábamos acá, podemos utilizarlo en combinación con, por ejemplo, Propofol o con algún tipo de otro agente, no sé, una dexmedetomidina, quizás la podemos utilizar ahí, y esa asociación genera, ¿sí? Un efecto de ansiolisis, ¿sí? Que en este paciente quizás me ayuda a calmar su ansiedad, a poder despertarlo mejor, a que tolere mejor las pruebas de conexión de la ventilación mecánica. Bien, es un fármaco que tiene un inicio de acción de 5 a 20 minutos. La duración de su efecto es de 5 a 10 horas y tiene una vida media, ¿sí? De 10 a 20 horas. Bien, por otro lado, el midazolam, ¿sí? Es otro de los fármacos que se, se están hoy por hoy dejando de utilizar, o a veces van a escuchar que en algunos lugares pueden decir que es como mala palabra el midazolam. Y bueno, sí, por los efectos demostrados que tiene sobre la presencia de delirio que manifiestan los pacientes que utilizan infusión continua.
Eh, Bien, como dice acá, es una benzodiazepina de vida media ultra corta. La otra era intermedia, el lorazepam. Como dice, presenta metabolismo hepático y eliminación renal. Alerta en estos pacientes que tienen, no sé, ejemplo, un paciente con patología hepática, como puede ser un paciente enolista con cirrosis o con alguna hepatopatía. El metabolismo va a estar alterado, ¿sí? Por ende, probablemente su vida media se incremente y si encima el paciente tiene disfunción renal, ¿sí? Vamos a tener el midazolam, ¿sí? Circulando mucho más tiempo, ¿sí? Del que de por sí sola no tiene. Entonces, ojo con estos pacientes, ¿sí? Donde quizás tengamos que rotar este tipo de fármaco a otro fármaco, como puede ser quizás el lorazepam, ¿sí? Bien, pero sí tiene un muy buen efecto para lo que es los como anticonvulsivos, ¿sí? En algunos pacientes que están con estatus convulsivo, que necesitan de varias medicaciones para tratar de paliar la actividad comicial, el midazolam, ¿sí? Tiene un muy buen efecto a nivel de las convulsiones, ¿sí? Para tratar las convulsiones. Bien, como dice acá, atención en pacientes obesos o hipoalbuminémicos o ancianos con disfunción hepática o renal, ¿sí? Entonces, ¿por qué en pacientes obesos? Porque quizás tiene un poco más de afinidad por el tejido graso, ¿sí? Suele depositarse y prolongar mucho más la vida media. Y como efecto adverso, genera confusión mental, letargo, depresión respiratoria e hipotensión. Bien, el midazolam también viene y se utiliza de forma intravenosa, intramuscular, o por vía oral, ¿sí? Pero fíjense el inicio de acción. El lorazepam tenía 5 o 10 minutos de inicio de acción. Este, con 30, 60 segundos, estamos muy bien. Y el pico máximo lo vamos a tener a los 5 minutos y una duración de casi 1 hora y media. Vamos a tener con el midazolam por vía endovenosa. Cambia, ¿sí? Cuando esto pasa bioral por el paso hepático y eliminación renal, más el paso de absorción a nivel de la cámara gástrica. Bien. Algo importante, como dijimos, tener en cuenta el metabolismo y la eliminación para pacientes que tienen ya una base patológica en cualquiera de estos dos órganos. Vamos a ver que también por el efecto o por el inicio de acción del midazolam, también es un fármaco utilizado como secuencia de intubación rápida, como lo hemos descrito también en la otra clase. Bien, escalas de sedación y principalmente de sedación. La escala de Ramsay, ¿sí? Es una escala que va del 1 al 6, donde tiene un punto de corte después del número 3, donde vamos a tener del 1 al 3 el paciente despierto y del 4 al 6 el paciente dormido. Y vamos a ir clasificando según el puntaje, ¿sí? En el 1 vamos a tener paciente con ansiedad y con agitación, ¿sí? Y que va a estar inquieto. En el 2 vamos a tener un paciente cooperador, orientado, tranquilo. Quizás es eso lo que nosotros buscamos como objetivo, ¿sí? Para empezar a despertar al paciente. Un Ramsay 3 es un paciente que está somnoliento y responde a estímulo verbal. Ese paciente está dormido, uno lo llama, ¿sí? Por su nombre o a veces lo toca y el paciente se despierta, ¿sí? Y lo puede hacer de forma tranquila. ¿Sí? Cuando vamos del 4 hacia el 6, vamos a ver que el paciente va ganando profundidad de sueño. Entonces, en un 6 vamos a tener que el paciente no va básicamente a manifestar ningún movimiento. O sea, uno lo va a estimular con ruidos fuertes o lo va a tocar y lo único que puede llegar a ver es un leve movimiento en el entrecejo, como dice ahí, pero no vamos a tener apertura ocular. A mi criterio, ¿sí? Quizás la escala de Ramsay queda un poco corta para ir titulando lo que es sedación y analgesia. Está validada, se puede utilizar, pero la que a mí más me gusta y quizás estoy más acostumbrado a utilizar es la escala de RAS. La escala de RAS va a tener como objetivo en el paciente que está en ventilación mecánica un puntaje, ¿sí? De 0 a -2. Ese va a ser el objetivo, ¿sí?
Y vamos a ver que el cero es como la línea de base y va a ser aquel paciente que va a estar en alerta pero calmado. O sea, aquel paciente que vos lo llamás, te abre los ojos, puede responder a estímulos simples, ¿sí? Y está calmo, está tranquilo con la ventilación mecánica y con el nivel de sedación que está recibiendo. Bien, y vamos a tener dos polos. El polo positivo, que va a ir del 1 al +4, y el polo negativo, que va a ir del -1 al -5. El polo positivo va a estar en aquel paciente que tiene mayor actividad y el negativo va a ser en aquel que tiene menos actividad. Vamos a ir viendo. Arrancando desde abajo hacia arriba, vamos a ver que el paciente que tiene un -5 va a ser aquel paciente que no tiene ningún tipo de respuestas. El paciente está en coma, ¿sí? Está tan sedado que no responde a ningún estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿en qué escenario vamos a querer ese RAS de -5? Quizás en algún paciente que tiene hipertensión endocraniana, en algún paciente que tiene algún shock refractario, que necesita de mucha reanimación, que necesitamos bajarle el consumo de oxígeno a la máxima expresión, un paciente que está en estatus convulsivo y que en las tiras de electroencefalograma el paciente sigue teniendo actividad eléctrica anómala y hay que suprimir mucho más su nivel de sedación en pacientes que quizás tienen distrés severo, ¿sí? Vamos a ver que en el distrés, hoy por hoy, tampoco está tan bueno profundizar al paciente. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir tolerando, ¿sí? Entonces, para que recuerden fácilmente, el cero es el alerta y el calmado, el -5 es el paciente que está en coma, ¿sí? Y de ahí vamos a ir subiendo. Bien, en lo que es el -4 vamos a estar hablando de una sedación profunda, ¿sí? Es aquel paciente que no tiene una respuesta a la llamada, es decir, no abre los ojos cuando uno lo llama, ¿sí? Pero tiene algún esbozo de movimiento o algún gesto en la cara, ¿sí? El -3 va a ser aquel paciente que abre los ojos, ¿sí? Y rápidamente lo cierra, no puede seguir la mirada. El -2 va a ser aquel paciente que está atento durante 10 segundos y lentamente se va apagando, se va durmiendo de nuevamente. Y el -1 va a ser aquel paciente que está dormido, está tranquilo, ¿sí? Pero no está en alerta y cuando uno lo despierta, ¿sí? Al llamado, abre los ojos y puede seguir la mirada, ¿sí? Y lo puede sostener más de 10 segundos. Cuando nos vamos al polo positivo, vamos a tener que el +1 va a ser un paciente inquieto. Es el paciente que está quizás incómodo, ustedes lo ven que se rota en la cama, que tiene el tubo, pero en ningún momento manifiesta ningún movimiento agresivo o no hace movimientos vigorosos, ¿sí? Que pongan en riesgo la ventilación mecánica del paciente. Cuando nos vamos, por ejemplo, al +4, vamos a tener un paciente que está totalmente combativo, que está violento, ¿sí? Es aquel paciente que puede pegar patadas, que puede pegar piñas, que está muy, muy agitado, ¿sí? Y que es un riesgo para el personal. Bien, en el +3 y en el +2 vamos a tener pacientes que van incrementando este nivel de movimientos, ¿sí? Que no tienen un propósito, ¿sí? Y cuando nosotros vemos que estos movimientos a veces generan un poco de asincronía con el ventilador, bueno, hay que tener en cuenta qué vamos a hacer, ¿sí? Pero eso va a ser un +2. Y el +3 es un paciente agresivo, ¿sí? Pero que principalmente no genera agresión hacia el personal, pero sí intenta retirarse los catéteres, el tubo, las sondas, ¿sí? Bien. Esta la verdad que me parece que es una escala bastante completa, ¿sí? Que me parece está muy buena para utilizar en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y al tener un abanico más amplio de puntajes y de puntuación, permite generar objetivos de sedación en nuestros pacientes un poco más ajustados. Bien, la escala de SAS, ¿sí? También es una escala que va del 1 al 7 y que va de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor en nivel de estímulo, ¿sí? Un 1 va a ser como un -5 de un paciente, el paciente que no tiene casi respuestas, que no obedece órdenes, que está en coma, ¿sí? Y el 7 en la escala de SAS es como un +4, ¿sí? De la escala de RAS, donde el paciente puede agredir al personal, donde se mueve, donde se quiera retirar los tubos, ¿sí? Y vamos a ver que un paciente en un 3-4 se parece a un 0 de la escala de RAS, donde el paciente está tranquilo, se despierta fácil, obedece órdenes, ¿sí? O sea, ninguna es mejor que la otra, ¿sí? Sino que son diferentes. Para mí la que da más abanicos
¿sí? O más opciones de cómo está el nivel de sedación de nuestros pacientes en la escala de RASS y que permite ajustarse mucho más al nivel de sedación y objetivo que nosotros tenemos con nuestro paciente. Bien, hay que saber que a veces cuando nosotros tenemos una sobredosis de alguna benzodiazepina, la verdad que esta cuenta con un antídoto que es el flumacenil. Sí, el flumacenil, como dice acá, actúa como mecanismo competitivo a nivel de los receptores cerebrales de benzodiazepina, o sea, de los receptores GABA. Lo que hace es unirse, compite y evita que tengamos unión de las benzodiazepinas en esos receptores. Entonces, como dice acá, es dosis dependiente, o sea, cuanto más dosis doy, ¿sí? Se precisa mayor cantidad de antídotos. Si el paciente recibe una sobredosis, bueno, vamos a tener que ir administrando más dosis de flumacenil. El flumacenil se da por vía endovenosa, tiene una acción muy rápida, ¿sí? De 1 minuto, y su vida media también es corta, ¿sí? De 1 hora. ¿Se puede utilizar de forma infusión continua? Sí, no es aconsejable por los efectos adversos que puede generar, ¿sí? Pero a veces en algunos pacientes que se los quiere destetar se puede utilizar, ¿sí? La verdad que yo lo he utilizado en muy contados casos, 2, 3 casos y no mucho más, ¿sí? Pero si no, generalmente se da en bolo, ¿sí? Para tratar de revertir la sobredosis de benzodiazepinas. Bien, como dice acá, se da generalmente en el coma exógeno por sobredosis de benzodiazepinas. Esa es la única indicación. No le voy a dar esto al paciente para que se despierte por otra causa, ¿sí? Porque si no, no tiene el efecto que uno está buscando, ¿sí? Que el efecto es que se bloquee el receptor GABA y que se dejen de unir las benzodiazepinas, ¿sí? Bien, otro de los agentes que utilizamos como sedante hipnóptico, ¿sí? Es el propofol. El propofol empezaron a hacerse ensayos a partir de 19 en la década del 70 y se introdujo en la práctica clínica a mediados de los 80. Bien, es utilizado inicialmente como agente inductor anestésico y luego se comprobó su utilidad para el mantenimiento de la hipnosis. O sea, se usaba principalmente para inducción anestésica. Y ahora se utiliza, ¿sí? Como un inductor de vía endovenosa, ¿sí? Para hacer procedimientos quirúrgicos, como para también en pacientes que están en cuidados intensivos y que tienen instancias prolongadas de ventilación mecánica. El mecanismo de acción no tiene un efecto indicado, ¿sí? Sobre algún receptor como los GABA, pero sí tiene efectos símil receptor GABA, ¿sí? Y lo que hace es también inhibir, ¿sí? Este receptor, generando aumento del cloro, generando una hiperpolarización, ¿sí? De la célula. Como dice acá, también es un antagonista del glutamato, que lo que hace es actuar a través del receptor NMDA. Bien, y en la médula espinal el propofol actúa como un antagonista de la glicina, o sea, no tiene un mecanismo o un punto, ¿sí? Preciso de acción, pero sí su molécula actúa a nivel de diferentes receptores según dónde esté actuando, si en sistema nervioso central, a nivel espinal, ¿sí? O a nivel periférico. Bien, ¿cuáles son las indicaciones que hoy tiene el propofol? Como dice acá, inducción de la anestesia general. O sea, es muy común en pacientes que van a ser operados, que se va generando la inducción o se genera a veces una sedación muy superficial con propofol. En aquellos pacientes que necesitan realizarse algún estudio endoscópico o alguna fibrobroncoscopía. Como dice acá, en pacientes con sedación, en cuidados intensivos que requieren de ventilación mecánica. Bien, también como anticonvulsivo, también es utilizado dentro de la escala de los pacientes que cursan con actividad comicial, el propofol. Y como dice acá, es una alternativa segura en pacientes susceptibles de hipertermia maligna. Bien, contraindicaciones para el uso de propofol. ¿Cuándo está absolutamente contraindicado? Cuando hay hipersensibilidad, ¿sí? O cuando está contraindicada para la sedación, ¿de acuerdo? Y relativas a enfermedad cardíaca grave o respiratoria grave porque genera depresión del sistema cardiovascular, la epilepsia o convulsiones, ¿sí? Sabemos que en algunos pacientes se puede utilizar. Ancianos, ¿sí? Con niveles de valoración de anestésicos altos, ¿sí? Con riesgo anestésico alto. Eh,
No se recomienda en obstétricas, utilizar en mujeres, no en niños menores de 3 años, no utilizarlo en mantenimiento en lactantes, ¿sí? Van a ver que en pediatría es otros agentes anestésicos y de sedación. Bien, ¿qué produce el propofol? O sea, ¿por qué usamos el propofol? Porque reduce la actividad simpática a nivel central, ¿sí? Pero ojo, porque esto genera efectos adversos a nivel de la frecuencia cardíaca, generando a veces ligera bradicardia o generando a veces depresión de la tensión arterial. Genera vasodilatación en el lecho de capacitancia, o sea, esto lo que hace es disminuir la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Generando mayor congestión a nivel pulmonar, con mayor riesgo de edema. Efecto vasodilatador arterial, ¿sí? Entonces baja las resistencias, generando caída de la tensión arterial, ¿sí? Generalmente porque hay una movilización intracelular del calcio, ¿sí? Como también genera un aumento de la producción de dióxido nítrico, que también es vasodilatador. Bien, dentro de lo que es depresión miocárdica, genera un efecto inotrópico negativo, ¿sí? O sea, es importante tener en claro cuál es el paciente que nosotros tenemos enfrente. Bueno, tenemos un paciente con un shock cardiogénico refractario y bueno, quizás no usamos Propofol, quizás usamos otro agente que no tenga tanto impacto negativo sobre el sistema cardiovascular. Por eso digo, no hay una fórmula mágica para sedar a nuestro paciente, pero sí tenemos un abanico muy amplio, ¿sí? Como para poder ir determinando qué fármaco es el indicado para nuestro paciente o qué nivel o qué cantidad, qué dosis de propofol. Quizás una dosis de 10 microgramos kilo hora para un paciente no tiene el mismo efecto que para otro paciente con otra corporación, con otro volumen corporal, con otro volumen con otro índice de masa corporal, ¿sí? Bien, todo eso va cambiando, lo cual nos hace a nosotros ir teniendo diferentes herramientas para ver cuál es el mejor agente para utilizar en el momento preciso del paciente. Bien, la analgesia, ¿qué es el dolor? ¿Cómo se define? Como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociada con real o potencial daño en el tejido eh, o un daño preciso, ¿sí? En algún tejido. Bien, como dice acá, muchos pacientes críticos son incapaces de informar el dolor, ya sea porque están ventilados, ya sea porque tiene alguna condición neurológica previa, ¿sí? Por lo cual el médico tiene que estar atento, ¿sí? Y tiene que ser capaz de evaluar si el paciente está en el momento cursando un episodio de dolor o quizás la causa de lo que le está pasando no está relacionada al dolor, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de generar un adecuado diagnóstico de lo que al paciente le está sucediendo para poder tratarlo, ¿sí? Es por eso que en estos pacientes, ¿sí? Donde la comunicación es más difícil, existen diferentes métodos de evaluación. Al igual que vimos las escalas de RAS, de SAS, de Ramsay, acá para el dolor también tenemos diferentes escalas. Y la idea es tratar de detectar dolor, ¿sí? Y obviamente tratar de objetivar el dolor que tiene el paciente, porque el dolor es muy individual. O sea, una quemadura, ¿sí? En un paciente no tiene la misma sensación de dolor en un paciente A y en un paciente B, ¿sí? O un acto quirúrgico no genera la misma sensación de dolor en un paciente que en otro. Todos tenemos diferentes umbrales de dolor. Entonces, a través de estas escalas, la idea es tratar de puntuar el dolor, objetivarlo, tratar de tener una valoración y hacer un ajuste tratamiento del dolor. Como dice acá, en el ambiente de la terapia intensiva existen diferentes tipos de pacientes, por lo tanto las escalas de evaluación deben ser apropiadas para cada uno de ellos. Tenemos la escala visual análoga, la escala numérica verbal, ¿sí? O el termómetro de dolor de Lowe. Bien, como dice acá, en pacientes menos comunicativos se puede evaluar el comportamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta estudios, ¿sí? Realizados por Carroll y su grupo de colaboradores, en el cual mencionaban la necesidad del desarrollo de herramientas de evaluación de dolor, ¿sí? Pero le prestaron atención a datos fisiológicos y cómo se alteraban estos
en conjunto con el nivel de analgesia, va, con el nivel de conciencia del paciente cuando desarrollaban o experimentaban dolor. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos indicadores que fueron apareciendo, que ellos notaban que tenían los pacientes con dolor? Era que tenían movimientos ininterrumpidos, ¿sí? Rígidos, que generaban reflejos de retirada, los pacientes pateaban, tenían aumento del tono muscular, apretaban los dientes, arrugaban la frente, lloraban, tenían aumento o caída de la frecuencia y la tensión arterial, ¿sí? A veces también aumento o depresión de la frecuencia respiratoria. Bien, con todos estos indicadores lo que se realizó fue una escala que se llama escala, sí, que es el CPOT, que es el Critical Care Pain Observation, ¿sí? Que básicamente lo que va a hacer es puntuar, ¿sí? Al paciente según la expresión facial, según los movimientos de los miembros, la tensión muscular, la adaptación al ventilador y la vocalización. Vamos a ver que cada uno de estos puntos fueron valorados de 0 a 2, ¿sí? En lo que es expresión facial, vamos a ver si el paciente está relajado o tiene muescas de dolor, si tiene movimientos en los miembros con agitación o no, si el tono muscular está aumentado o no, si la adaptación está bien adaptado o lucha con el ventilador que se quiere retirar, o la vocalización, si el paciente puede hablar, ¿sí? Si hace gritos, si tiene suspiros, ¿sí? Entonces, nada, ¿cuándo se considera positiva? Cuando está por encima de 2. Bien. Esta es otra escala, ¿sí? Que es la escala BPS, donde también valora lo que es la expresión facial, los movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica. Es muy similar a la otra, ¿sí? En esta tenemos expresión facial, movimientos y tensión. Acá falta lo que sería la vocalización y la tensión muscular. Se puntúa del 1 al 4 con un puntaje máximo de 12. El objetivo siempre es estar por debajo de 6. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene 6 o más, estamos hablando de un paciente que está con dolor, ¿sí? Y obviamente que hay que generar algún efecto terapéutico. Y lo cual es inaceptable es que el paciente tenga una puntuación de 7 puntos, ¿sí? Bien, lo mismo que la escala de Ramsay y SAS, es utilizar a cada unidad de cuidados intensivos esté acostumbrada a la que el personal maneje, ¿sí? Y a partir de ahí ver cuáles son las estrategias planteadas para cada uno de los puntajes, ¿sí? De manifestación de dolor o de agitación de los pacientes. Bien. Los agentes analgésicos utilizados en terapia intensiva principalmente son opioides, ¿sí? Los cuales tienen un sitio de acción a nivel de receptores mu, delta, kappa, y vamos a ver que su función varía según en cuál tipo de receptor va a actuar, ¿sí? Bien, vamos a ver que los receptores mu, ¿sí? Generan en su estímulo analgesia, sedación, ojo con la sobredosis que genera depresión respiratoria, uno de los medicamentos que tienen un potencial sobre los receptores mu son la morfina, ¿sí? Lo cual genera, a veces cuando damos sobredosis, depresión respiratoria. Al igual que los que tienen efecto delta. Los que tienen efecto mu y delta, ¿sí? Los que actúan sobre esos receptores, son los que más efecto bradicardizante, bradimnéico tienen y generan apneas. Bien. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de los fármacos opioides? ¿Sí? Son varios, principalmente que desarrollan tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que para mantener, por ejemplo, una escala de análogo visual de 3 puntos, el paciente necesitaba quizás 1 miligramo de morfina. En 3 días, el paciente para ese nivel de 3 necesita 3 miligramos, o sea, necesitas más dosis para mantener el mismo efecto analgésico. Dependencia física, ¿sí? El paciente le cuesta abandonar el tratamiento, la suspensión tiene que ser progresiva, nunca se tiene que abandonar o suspender rápidamente, sino que tienen que ir con dosis descendientes para tratar de evitar la dependencia física del paciente. Es el paciente que no tiene dolor, pero necesita el opioide.
Bien, como dice ahí, el mal uso de los opioides, o sea, por el temor básicamente a el paro respiratorio, que es lo que más respeto tienen los profesionales médicos, se utiliza un mal uso, ya sea porque la dosis es muy bajita o porque la dosis indicada no es la misma a nivel endovenoso que a nivel por vía oral, ¿sí? Otra es el abuso de los opioides, ¿sí? Esto es en los pacientes que quizás utilizan opioides de forma oral, ¿sí? La adicción, ¿sí? Que es un trastorno ya más crónico, donde el paciente necesita un consumo, ¿sí? De opioide para mantener un comportamiento social, ¿sí? O sea, es como el efecto más grave que tiene, que puede manifestar el paciente. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Sí? A nivel del sistema nervioso central, es que pueden generar náuseas y vómitos, ¿sí? A veces como efecto adverso deseado, como puede ser con la codeína, que van a ver que se utiliza como jarabe para evitar la tos, tiene un efecto antitusivo. A veces, ¿cómo se llama? Para estos pacientes hay que recetarles este opioide, ¿sí? En una dosis bajita, ¿sí? Vamos a ver que va a generar este efecto antitusivo sin generar un efecto respiratorio negativo, o sea, no va a generar depresión respiratoria. También genera vasodilatación, bradicardia e inotropismo. Es muy frecuente y se ha visto mucho durante la pandemia, los pacientes que estaban en infusión continua de fentanilo que desarrollaran bradicardia y que quizás haya que rotar este fármaco a morfina que tiene menos efecto bradicardizante. Y otro de de los efectos adversos más frecuentes es el estreñimiento, ¿sí? La disminución del vaciamiento gástrico. Cualquier paciente que recibe morfina u opioides requiere de un catártico asociado, principalmente jarabe de lactulosa. Bien, pero es algo muy frecuente que presentan los pacientes con opioides. Bien, la morfina, como dice acá, es metabolizada por el hígado y eliminado a nivel renal. Entonces, ojo en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Como dice acá, provoca liberación histamínica. Ojo en pacientes que tienen predisposición a tener hiperreactividad bronquial porque pueden generar broncoespasmo. ¿Cuándo comienza su acción? A los 2-3 minutos de iniciar la infusión. ¿Cuánto dura? De 4 a 6 horas. Van a ver que las dosis de morfina por vía oral generalmente son cada 4 o 6 horas porque la vida media es de 3 a 7 horas. El fentanilo es muy lipofílico, eh, carece de acción histaminérgica. Como dice acá, penetra con gran rapidez el sistema nervioso central y tiene un pico máximo de acción central en 5 minutos. Bien, como dice acá. El inicio es al minuto, a los 2 minutos ya tenemos efecto analgésico. Su vida media es mucho más corta que la de la morfina y la duración de la acción también es de aproximadamente 1 hora. El remifentanilo, ¿sí? También es otro fármaco principalmente utilizado por su vida corta a nivel de pacientes quirúrgicos, ¿sí? Por su efecto de sedación que tiene también asociado y por su efecto analgésico. Bien, y la duración de la acción es de 10 a 15 minutos, el inicio. La duración dura de 2 a 3 horas y tiene una vida media de 3 a 10 minutos. ¿Cuáles son los agentes antagónicos? ¿Sí? La naloxona y la naltrexona, como el flumazenil lo era para las benzodiazepinas, la naloxona lo es para los opioides. La naltrexona no está a nivel local, sí, la naloxona, sí, se puede usar por vía endovenosa, intramuscular, y lo que va a hacer es contrarrestar, ¿sí? El efecto, ¿sí? De los opioides. O sea, tenemos un paciente que está con un patrón respiratorio alterado, tiene bradipnea, tiene hipernea, y vemos que hace episodios de apnea y lo veíamos que era un paciente cursando un postoperatorio de cadera que de golpe se puso con retención de dióxido de carbono. Bueno, probablemente este paciente tenga un efecto adverso si está utilizando morfina o tramadol o algún derivado de los opioides y está generando depresión respiratoria. En ese paciente utilizamos la naloxona
y genera todo el efecto contrario, ¿sí? Como dice acá, el inicio de la acción es al minuto, o sea, rápidamente vamos a ver la acción de la naloxona y cómo va a generar el efecto adverso, ¿sí? Lo que va a hacer es unirse, al igual que, que el flumazenil, a los receptores mu y kappa, ¿sí? Y delta, o sea, se une de forma competitiva tratando de evitar que el opioide se una a esos receptores. Se ocupa los receptores para que haya menos efecto opioide. Bien, como dice acá, se recomienda el uso rutinario de pseudoanalgesia en los pacientes ventilados con requerimiento de tubo traqueal y el nivel de grado de recomendación es fuerte, ¿sí? O sea, tenemos que usarlo, pero bueno, seamos eh, graduales, seamos objetivos, ¿sí? Con nuestras escalas, ¿sí? Con qué queremos nosotros generar con el paciente de profundidad de sedación. No todos los pacientes van a dormirse profundamente, quizás el paciente necesita la inducción en el momento de la intubación o traqueal y después quizás puede estar sedado con un nivel de RAS de -2 porque de esa manera tenemos sincronía en el paciente ventilador, tenemos buenos objetivos de saturación, el paciente está tranquilo, tolera los catéteres y las intervenciones que se le van realizando, entonces quizás no es necesario profundizar, por más de que quizás antiguamente con X patología el paciente estaba sedado en niveles de profundidad más altos. ¿Sí? Entonces, seamos bastante objetivos con eso. Bien, otro de los fármacos que utilizamos cuando también se utiliza sedación analgesia, ¿sí? Es los bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Lo que van a hacer es generar bloqueo e inhibir la actividad muscular del paciente. Pero importante, ¿cuándo lo tenemos que usar? Cuando sea estrictamente necesario, chicos, ¿sí? Y la menor cantidad de tiempo, ¿por qué? Porque esto genera disfunción muscular, no solamente de los músculos esqueléticos, sino también del diafragma. Entonces, el bloqueo neuromuscular lo que va a hacer es apagar toda la maquinaria, evitar que tengamos tono muscular, bajar el consumo por completo para tratar de optimizar. O sea, en un paciente tiene un shock refractario por un distrés respiratorio que no responde a ningún tipo de maniobra y el paciente, donde apenas se superficializa, empieza a ponerse asincrónico con el respirador, cae la saturación, bueno, ese paciente tiene criterios, ¿sí? Veamos cuándo tenemos que utilizar los bloqueantes no musculares, pero no lo usemos de forma rutinaria. Bien, como dice acá, cuando las características del paciente y su situación respiratoria hacen imposible la adaptación al modo ventilatorio que elegimos. O sea, quizás al paciente ponerlo a respirar muy cortito, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria muy alta, con volúmenes tidales bajitos, ¿sí? Como puede ser una ventilación protectiva. Bueno, quizás al paciente eso le genera mucha demanda y le genera sed de aire y su centro respiratorio no se inhibe. Entonces quizás necesitamos bloquear su actividad neuromuscular para tratar de adaptarlo a la ventilación mecánica. Bien, ¿en qué otros pacientes se puede utilizar? En hipertensión endocraniana, en pacientes que tienen un estatus convulsivo de difícil control, en shock severo, como dijimos recién, ¿sí? En pacientes que tienen tétanos o síndrome neuroléptico maligno. Bien. Como dice ahí, regla para el uso de bloqueo neuromuscular en pacientes desadaptados a la ventilación mecánica. Como dice, revisar las diferentes causas de desadaptación a la ventilación mecánica. O sea, cuando nosotros, porque van a ver que es muy frecuente, ¿sí? En unidades de cuidados intensivos donde no está tan estandarizada el manejo de la sedación y la analgesia y la utilidad de bloqueantes neuromusculares, que a veces el paciente empieza con un leve disconfort o empieza a recuperar función respiratoria y empieza a interactuar con el respirador y automáticamente se desadapta y ¡pum! Se da un bolo de bloqueante neuromuscular. Bueno, pará, revisemos cuáles son las causas de que el paciente esté desadaptado. El paciente que le venimos bajando la sedación, que no se venía despertando y de golpe se despertó, se despierta, genera una desadaptación con el ventilador. Bueno, para eso es lo que estábamos buscando. Esperemos. ¿Qué tiene? ¿Tiene secreciones? No tiene secreciones. ¿Cómo viene el estado el medio interno? ¿Está ácido? ¿No está ácido? ¿Tuvo fiebre? ¿No tuvo fiebre? ¿Está hipertenso? ¿Está hipertenso? ¿Tiene dolor? ¿No tiene dolor? Entonces, consideremos todas estas causas, ¿sí? Que van a hacer que el paciente intercurra con desadaptación. ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene de manifestarlo. ¿De acuerdo? Entonces va a respirar más rápido, va a interferir. Bueno, quizás es momento de cambiarlo de modo.
sea, lo pasamos a un modo, venía por volumen control, lo pasamos a presión control, le bajamos la frecuencia, ¿sí? Lo ponemos en soporte, le ponemos una X cantidad de presión, lo ponemos en PAP, vemos cómo lo vamos manejando. ¿Necesita de sedación? Bueno, pará, ajustamos todo esto y así todo el paciente viene cayendo la saturación, empeoró la PAFI, se puso más ácido. Bueno, listo, quizás es volver un pasito para atrás, ¿sí? Y quizás es subir el nivel de sedación y analgesia, ¿sí? O quizás tiene dolor y le bajaste la sedación y le pusiste un mejor analgésico. Entonces, quizás ahí mejoraste, ¿sí? La adaptación del paciente sin necesidad de profundizarlo y sin utilidad de los bloqueantes neuromusculares. Bien, como dice acá, si se descartan las causas, y luego de corregirlas, bueno, ahí evaluar qué es lo que hay que hacer. Si necesita un rescate o necesita infusión continua. ¿De acuerdo? Bloqueantes neuromusculares tenemos los tipos no despolarizantes y los despolarizantes. Los despolarizantes son los que van a generar despolarización y contracción muscular. ¿Cuál es el despolarizante más utilizado y el más conocido? La succinilcolina, que generalmente lo dejamos reservado para lo que es secuencia rápida de intubación. Y los no despolarizantes son el atracurio, el pancuronio, el rocuronio, el becuronio. ¿De acuerdo? Bien, acá les dejo una tabla donde está más o menos la duración, el inicio de acción y cómo se eliminan cada uno. ¿Sí? Vamos a ver que la succinilcolina se utiliza generalmente para la inducción. ¿Por qué? Porque tiene un efecto muy rápido. Al minuto ya tenemos, ya se genera a los 30-40 segundos, van a ver que dado el bolo de succinilcolina ya tenemos la despolarización y al minuto ya tenemos al paciente relajado. En cambio, si nosotros usamos atracurio ¿cómo se llama? Para la inducción. Fíjense que si no tenemos probabilidad de intubarlo, fíjense cuánto dura, ¿sí? El efecto de atracurio, casi una hora. En cambio, la subclinicolina, a los 10 minutos de oxigenarlo o utilizar algún dispositivo supraglótico, lo podemos tener al paciente respirando, no tenemos en paro respiratorio. El rocuronio, ¿sí? Es utilizado y no tiene tanto efecto broncoconstrictor. Entonces está bueno para pacientes que tienen asma y quizás están ventilados por una crisis asmática. Bien, como conclusión, me parece importante saber si nosotros tenemos un paciente ventilado, si está en winning o no ventilado. Si el paciente está ventilado, ¿qué objetivo queremos? RAS de 1 a -3, -2. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la analgesia? Con morfina, fentanilo, la sedación con propofol a la cabeza, dexmedetomidina, ahora lo vamos a ver en lo que es eh, em, delirio, ¿sí? Y fíjense cómo queda más abajo y relegado, ¿sí? Midazolam y lorazepam. En un RAS de -4, -5, fíjense que ya incluimos relajantes musculares y cuando tenemos hipertensión ya endocraniana grave, ¿sí? Ya lo que es el tiopental. Un paciente está en Winning y tratamos de evitar las benzodiazepinas, tratamos de utilizar más dexmedetomidina, ¿sí? Remifentanilo por su acción rápida, ¿sí? Y en pacientes no ventilados, bueno, tratamos de ver qué tipo de agentes. Hay agentes, ¿sí? Analgésicos por vía oral, como pueden ser el tramadol, que se pueden utilizar, ¿sí? O sedantes, ¿sí? El midazolam a veces se puede usar en infusión continua a una dosis bajita, al igual que el propofol, la dexmedetomidina. A veces pacientes que están con delirio post ventilación mecánica siguen con infusión de dexmedetomidina hasta que logran salir de ese episodio, ¿sí? Pero bueno, fíjense que no hay una fórmula mágica, ¿sí? Todo depende de cuál es el objetivo. Lo importante es plantearse qué nivel de sedación, según qué escala utilicen. Si utilizan el RAS, recuerden, en un RAS de 1 -2 es el objetivo para cualquier paciente de ventilación estándar y después según qué patología tiene, ¿sí? Qué nivel de profundidad, ¿sí? Bien, muchas gracias.